Bien, entonces estamos acá. Estamos acá. En la molécula de 6 carbonos con 2 fósforos. Expedita para hidrolizarse. Expedita para hidrolizarse en 2 triosas. Y acá está. La fructosa 1,6-difosfato se hidroliza por una aldolasa en una reacción reversible y las 2 triosas, cada uno con su fósforo. Quiere decir, cada uno activa metabólicamente. Viene la segunda fase. La primera fase es una sola. Ahora viene la segunda fase. Se convierte en 2 triosas y la pregunta es, ¿por dónde sigue la glicólisis? ¿Por la dihidroxiacetona fosfato o por el gliceraldehído 3-fosfato? ¿Por dónde sigue? Gliceraldehído. Muy bien, por el gliceraldehído 3-fosfato. Pero acá hay una cuestión. Acá se forma un gliceraldehído 3-fosfato. Pero al final se forman 2 piruvatos. ¿Eso qué quiere decir? Que la otra molécula en la mayor parte de las células se convierte en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ves? La dihidroxiacetona fosfato se convierte en la segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato en la mayor parte de los casos. Entonces, ustedes vendrán a hacerme la segunda pregunta. Entonces, ¿para qué, Michi, se forma la dihidroxiacetona fosfato? La dihidroxiacetona fosfato es el precursor del glicerol 3-fosfato. ¿Y qué cosa es el glicerol 3-fosfato? Es el esqueleto del alcohol que incorpora ácidos grasos y se convierte en triglicéridos. Este es el mecanismo por el cual el exceso de glucosa puede en el tejido adiposo formar triglicéridos. O sea, si la glucosa está entrando al tejido adiposo, hace este mecanismo, porque tiene la enzima que convierte la dihidroxiacetona fosfato en glicerol 3-fosfato. Esa enzima está en el adiposo, y por eso es que el adiposo forma grasa. ¿A partir de qué? De la glucosa. Entra la glucosa al adiposo, la glucosa se convierte en glucosa, vamos en el adiposo, ¿eh? La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta se convierte en fructosa 6-fosfato. Esta se convierte en fructosa 1,6-difosfato. Y se convierte en las 2 triosas. La dihidroxiacetona fosfato da lugar al glicerol. Entonces, como el adiposito recibe ácidos grasos, esos ácidos grasos, ¿dónde van? Al glicerol. Y se va repletando. Un ácido graso, monoglicérido. 2 ácidos grasos, diglicéridos. 3 ácidos grasos, triglicéridos. Entonces, por eso es que el adiposo, en base a la glicólisis, forma triglicéridos gracias a este intermediario que es la dihidroxiacetona fosfato. Eso lo vamos a ver en la parte de grasas también. Pero en este momento estamos acá. ¿Cuántas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato tenemos? ¿Cuántas? ¿1, 2 o 3? 2. 2, muy bien. 2 moléculas de gliceraldehído. O sea, la vía ya no es una sola. La vía es doble. Por eso es que se forman 2 gliceraldehído 3-fosfato y se convierten en 2,1,3-fosfoglicerato en una reacción que es reversible, pero que es importante. ¿Por qué? Porque es un proceso de óxido-reducción. ¿Y qué importancia tiene un proceso de óxido-reducción? Es que se liberan protones. Y ustedes van a ver que en la mayor parte de las vías metabólicas se liberan protones, pero no se liberan solos. Tiene que haber una coenzima que logre captar ese protón, porque si ese protón sale libre, modifica el pH y se altera las reacciones enzimáticas. Entonces, en este fenómeno, ¿quién recibe el protón? El NAD. Este NAD reducido, por supuesto, tiene que reoxidarse otra vez. Porque si yo consumo NAD, la célula se queda sin NAD. ¿De acuerdo? Y si se queda sin NAD, ya no hay esta reacción. Entonces yo tengo que tener un mecanismo de reoxidación del NAD. ¿Cuál es el mecanismo de reoxidación del NAD natural? ¿Dónde? En la cadena. Ciclo de... En la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es la vía de reoxidación natural de todas las coenzimas reducidas. Esta tiene que ir a la mitocondria, vamos a ver cómo. Y reoxidarse y formar nuevamente NAD para que siga la reacción. Si no se reoxida, se para la reacción. Eso, recuerden este nivel. Es una deshidrogenasa, forma el 1,3-fosfoglicerato y ahora la opción es formar energía. Miren cómo
de esta manera se puede también formar a partir de 1,3-difosfolicerato el 2,3-difosfolicerato, que ya lo conocen, el 2,2,3-DPG. Esta reacción se da más porque la mutasa está más presente, tiene gran actividad, ¿dónde? En el eritrocito. ¿De dónde viene el 2,3-DPG? Viene de la vía glicolítica, derivado del 1,3-fosfolicerato, que se convierte en 2,3-fosfolicerato y luego por una fosfatasa en 3-fosfolicerato y continuar la glicólisis. Pero la concentración viene a partir de acá. Entonces, fíjense qué importante es la vía glicolítica para algunas células que solamente dependen de ella. Cuando el eritrocito va aumentando de 2,3-difosfolicerato, por supuesto esto va afectando el eritrocito comienza a soltar oxígeno, ¿no? Y eso permite pues que el eritrocito cumpla con su función de transporte de oxígeno. Bien, acá está el 1,3-difosfolicerato, ¿no? Y se forma en 3-fosfoglicerato, ¿no? Para tratar de formar una molécula que le permita pues incorporar ATP, como lo hace en la siguiente reacción, ¿no? Y incorpora fósforo en el 3-fosfoglicerato, ¿no? Y por una mutasa se acomoda el fósforo, ¿no? Pasa a un nivel, digamos, de unión diferente, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? De acá pasa a este nivel y finalmente el 2-fosfolicerato forma fosfonolpiruvato por un fenómeno de deshidratación y el fosfonolpiruvato libera, ¿qué cosa? Piruvato más ATP. Acá se libera energía directamente se libera energía, el piruvato, y a partir también de acá, ¿no? Acá está, el otro ATP. Recuerden, dos ATPs se forma de una quinasa que libera el fósforo que estaba en una unión macroérgica, se libera y se forma ATP, y el segundo ATP se forma a nivel de la formación de fosfonolpiruvato a piruvato. Entonces, si nosotros revisamos esto, vamos a tener en cuenta que al final se produce piruvato y se han producido dos moléculas directas de ATP. ¿Qué pasa con el piruvato? El piruvato se supone que es el final de la glicólisis. Este piruvato, vamos a ver que se puede fermentar al lactato. Y miren lo que pasa cuando el piruvato se fermenta. Se reoxida, ¿qué cosa? El NAD reducido. Este NAD reducido, ¿dónde se debe reoxidar? En la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, para que funcione, ¿qué necesita? Requisito fundamental: oxígeno. Recuerden el otro concepto. Nosotros tenemos un metabolismo aeróbico. Nosotros tenemos que consumir oxígeno. ¿Por qué? Porque la cadena respiratoria es nuestra vía energética. Y esa cadena respiratoria, NAD, FAD, QD, C1, A2, A3, etc., oxígeno, esa cadena respiratoria funciona así: es que el aceptor final está presente, el oxígeno. Si no está presente, no puede reoxidar. O sea, si está presente, el piruvato va a seguir trasladándose hacia el ciclo de Krebs, no hay problema. Pero si no está presente el oxígeno, el piruvato tiene que formar, ¿qué cosa? Lactato, para reoxidar el NAD y para que el NAD oxidado sea utilizado nuevamente en la reacción anterior. Entonces, miren qué importante es el destino del NAD reducido que se produce en esa reacción anterior. Si hay oxígeno, se va a la cadena respiratoria, se oxida y nuevamente se utiliza para la siguiente molécula de glucosa. Si no hay oxígeno, se fermenta el piruvato en lactato, ahí es donde se reoxida y nuevamente vuelve para ser utilizado. O sea, la glucólisis funciona. Funciona con o sin oxígeno. Con o sin oxígeno. Con oxígeno, porque ese equivalente, la coenzima se reoxida en la cadena respiratoria. Sin oxígeno, porque esa coenzima reducida se puede reoxidar en la fermentación láctea. Pero hay una pequeña diferencia, a costa de menos energía. Y eso lo vamos a ver. Porque cuando esto se reoxida en la cadena respiratoria, ¿cuántos ATPs produce? ¿Cuántos ATPs produce un NAD reducido? 1, 2, 3, 4, ninguno de ellos. 3. ¿Cuántos NAD se producen en esa reacción? 1, 2, 3.
Ya, si es eso. ¿Cuántos NAD se producen? 2, porque la vía es doble. Si se producen 2, ¿cuántos ATPs entonces por NAD? 6. Si no funciona la cadena respiratoria, ¿cuántos menos? No funciona Si la no cadena funciona, respiratoria. 6 menos. 6 menos. ¿Se dan cuenta? Es menos la producción Menos de 6. energía cuando no funciona la cadena respiratoria. Y acá ustedes ven, miren, el piruvato tiene dos opciones. En condiciones aeróbicas, que es la normal, va a formar acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A, como vamos a ver más adelante, inicia un idilio con el oxalacetato y tiene su progenie. Pero si no hay oxígeno, en condiciones anaeróbicas, forma lactato o etanol, lactato. ¿Ok? Entonces, no hay oxígeno, lactato. Si hay oxígeno, acetilcoenzima A. Acá también en el ciclo de Krebs se producen coenzimas reducidas. Miren la cantidad. O sea, acá se produce una sola coenzima, doble coenzima reducida en la vía del glicólisis. Pero acá se producen varias. ¿Y dónde van todas esas coenzimas reducidas? A la cadena respiratoria. Pero siempre y cuando haya oxígeno. Si no hay oxígeno, el piruvato fermenta el lactato y ahí es donde se reoxida el NAD de acá. Por eso que esto sigue funcionando. Pero esto no, porque las coenzimas de acá no pueden salir. Entonces la única que se reduce es esta. Por eso es que la glicólisis existe como glicólisis anaeróbica. O sea, hay glicólisis aeróbica y hay glicólisis anaeróbica. Y eso es lo que pasa en las personas que están enfermas. En las personas que están, por ejemplo, severamente enfermas, hay acidosis, porque la persona no ventila bien, no tiene oxígeno, tiene un metabolismo más anaeróbico, tiene más acidosis. Entonces, por eso es que, y eso afecta pues el pH, afecta el funcionamiento orgánico, y por eso es que muchos tienen que someterse a ventiladores, ¿no? Ven la unidad de cuidados intensivos, ventiladores, ¿por qué? Porque necesitan ventilar para oxigenar los tejidos, no formar tanto ácido y modificar el pH, para que su organismo siga funcionando bien. Esa es la explicación. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, la importancia en ese momento de que haya una sustancia que sí se puede oxidar cuando no hay oxígeno. Por eso que muchos pacientes viven, ¿no? A la suerte de los médicos, ¿no? Viven, porque tienen todavía un metabolismo que les permite, pues, formar esto, glicólisis anaeróbica. Producen menos ATP, pero producen algo. Entonces ya viene el soporte, ¿no? El soporte del ventilador, lo nutricional, etcétera, para que el paciente pase de la mejor manera la enfermedad. Por eso es lo importante recordar el destino del piruvato. Y la generación de energía, miren, en la segunda etapa vimos la producción de la coenzima reducida, la producción de ATP por esta quinasa y la producción de ATP por esta otra quinasa. La palabra quinasa significa en química, en bioquímica, transportador de fósforo. Cuando ustedes escuchen exoquinasa, piruvato quinasa, glucoquinasa, significa hay tres fósforos. Entonces, por eso ustedes ven acá, esta quinasa saca fósforo al ADP, se convierte en ATP. Esta quinasa saca fósforo del enlace macroélgico y forma ATP. Entonces, miren, ¿cuántos ATP se forman? A ver, ¿cuántas coenzimas hay acá? 1 o 2. ¿Cuántas? 2. No se olviden, la vía es doble. A partir de acá la vía es doble. Porque se han formado 2 gliceraldehído 3-fosfato. Una que viene de la fructosa 1,6-fosfato y otra que viene de la dihidroxi-fosfato. Son 2. La vía es doble. Se forman 2. ¿Cuántos ATP se forman acá? 6. ¿Cuántos ATP se forman acá? 2. Muy bien. 6 más 2, 8. ¿Acá cuántos ATP se forman? 2. 8 más 2, 10. ¿Cuántos se consumieron? 4. 2. 10 menos 2, 8. 8. Menos mal que saben sumar. No es seguro que sus días cuando le preguntaron ¿cuánto es 2 por 1? Una oferta. Okay. ¿Está claro entonces? Volvemos a repetir. Mira, una coenzima reducida se reoxida con 3 ATPs, como es doble son 6. Más 2 acá, 8. Más 2, 10. Menos los 2 que se consumieron, 8. 8 en glucólisis aeróbica. Y si es anaeróbica, ¿esto dónde se reoxida? ¿Dónde se reoxida? Lactato. En la fermentación láctica. ¿Ahí se produce ATP?
no se produce ATP. Contrario. Entonces son 6 menos. Menos seis. Sería 2 más 2, 4. 4. Menos 2. 2. Glicólisis anaeróbica, ¿cuántos? 2. Glicólisis aeróbica, ¿cuántos? 8. 8. ¿Se dan cuenta? Una glicólisis anaeróbica puede producir la misma cantidad de ATP que la glicólisis aeróbica. ¿Puede? Dice no. Ese va a ser el trabajo de usted con ser médico. Claro que se puede, pero ¿a costa de qué? De consumir más glucosa. Por eso que el individuo que está con septicemia hace hipoglicemia. ¿Por qué es hipoglicemia? Está con glucosa baja. ¿Por qué? Porque está consumiendo más glucosa para compensar eso, intentar obtener el. ¿Me entienden? O sea, pero a costa de una mayor velocidad de consumo de glucosa. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, el que no ha entendido, Hasta que te miren. esta es la vía única y esta es la vía doble. No se olviden. Esta es la vía doble. Esta es la única y esta es la doble. Recuerden que el objetivo de la única es la activación. Acá es la activación. Por eso que incorpora fósforo. Esta es la generación de energía. Una cosa es fase de activación y otra es fase de generación de energía. Y ahí está la vía, miren, otra vez, para que no se aburran, ATP, ADP, ATP, los dos consumos. Acá la formación de las dos triosas, no se olviden, la fase preparatoria, la llaman también esto. Fase de activación, fase preparatoria. Y acá viene la vía única, ¿no? La fase de generación de energía. Ahí está el NAD reducido, el ATP y el ATP. Lo mismo, ¿eh? Así vamos a terminar. Bien, ahora, hay un pequeño detalle. El NAD reducido, para incorporarse a la cadena respiratoria, ¿dónde tiene que entrar? En el citosol. ¿Dónde tiene que entrar? Mitocondria. El NAD reducido tiene que ir a la cadena respiratoria. ¿A qué organela tiene que entrar? Mitocondria. A la mitocondria. Mitocondria. Ahí hay un problema, porque la mitocondria no permite pasar el NAD reducido tan fácilmente. De tal manera que se ha descrito lanzaderas metabólicas que permiten pasar el NAD o que permiten pasar el NAD, o sea, pasa el NAD a la mitocondria, pero lo recibe el FAT. Es como una partido de tenis. Le lanza el hidrógeno y lo recibe el FAT. Y el FAT corre hacia la cadena respiratoria. O le lanza el NAD y su otro liiso, NAD intramitocondrial, lo recibe y pasa a la cadena respiratoria. Pero no es lo mismo, ¿no? Claro, Si es no NAD, es lo NAD, es 6 ATP, ¿no? ¿No? ¿Ok? Son 3 ATP, pero por NAD. Claro. Pero si es NAD, FAT, ¿cuántos ATP son? 2 y en total 4. Felizmente que el 70% utiliza el NAD-NAD. Por eso que el cálculo lo hacemos con 3 ATPs. Pero hay un discreto porcentaje menor que utiliza el NAD-FAT. ¿Cuáles son estos? Miren, esta es la lanzadera del glicerofosfato, donde ustedes pueden ver cómo el NAD le pasa al FAT, y el FAT es el que va a la cadena respiratoria. ¿Qué reacción utiliza de óxido de reducción? El glicerocetona, glicerol 3-fosfato, pasa el glicerol 3-fosfato, la membrana interna, se convierte en glicerocetona fosfato y libera el hidrógeno ¿a dónde? Al FAT. O sea, NAD, FAT. Pero es el menor porcentaje, ¿no? Menos del 30% utiliza esta vía. La mayor parte de las vías utiliza el NAD, 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 NAD. NAD, NAD implica utilizar ¿qué cosa? NAD reducido o oxalacetato. Vayan conociendo esta molécula. Esta es una molécula masculina que se va a casar con la acetilcoenzima, ya vamos a ver cómo. Acá le está sacando la vuelta, ¿no? Se convierte en malato y el malato se introduce en la mitocondria, el malato se convierte otra vez en oxalacetato y forma el NAD reducido dentro de la mitocondria. NAD, NAD. Este es el 70% de lanzaderas que se dan normalmente en el ser humano. Por eso que el recuento de este ATP se hace con el NAD3. 3 ATPs. ¿Cómo se regula? Miren, esta vía hasta la exoquinasa. Si hay exceso de glucosa 6-fosfato, inhibe la exoquinasa. Si hay exceso de ATP, inhibe a la fosfofructoquinasa e inhibe a la piruvatoquinasa. Miren, así se regula la glicólisis. Si hay exceso de ATP, se inhiben las vías, las enzimas, ¿no? Y lo mismo sucede, la activación, si hay fósforo, si hay AMP, si hay fructosa 2,6-fosfato y si hay ADP. Lo azul, estimulación, y lo rojo, inhibición. Entonces, los eritrocitos
Importante. ¿Cuál es la importancia de la glicólisis para los eritrocitos? La síntesis ATP no tiene mitocondria y por lo tanto no tiene ciclo de Krebs. Recuerden, el ciclo de Krebs depende de la cadena respiratoria. Cadena respiratoria y ciclo de Krebs están en la mitocondria. Si no hay mitocondria, no hay nada. Pero también, si una célula no tiene oxígeno, no hay cadena respiratoria. Si no hay cadena respiratoria, no hay ciclo de Krebs. Si no hay ciclo de Krebs, no hay glicólisis aeróbica. Entonces, miren, eso es importante. ¿Qué pasa cuando ustedes ahorcan? Hagan la prueba con su compañero, ahorquen ahorita. Entran en hipoxia, ¿no? Hacen acidosis, ¿no? Y Sí. probablemente pues sucumban porque la glicólisis anaeróbica funcionaba hasta determinado momento, ¿no? El músculo esquelético con productor de energía, sobre todo en condiciones anaeróbicas, el músculo sí es importante, porque el músculo, ustedes comienzan a correr y al final coincide con el cansancio, el acúmulo de ácido láctico. Por eso dicen muchos, cuando uno acumula rápido el ácido láctico es porque no está entrenado. ¿Y por qué no está entrenado? Porque no sabe respirar. Y por eso que los entrenadores lo primero que hacen es aprender a que respiren las personas. A los gimnastas, a los deportistas, dicen, primero aprende a respirar. Primero aprende a respirar. ¿Por qué creen que cuando está con rinitis alérgica, no, mejor tú no juegues? Porque comienza a respirar por la boca. Y eso trae ya otro mecanismo de utilización de oxígeno. Es muy importante la manera como uno toma el oxígeno. En condiciones anaeróbicas, por supuesto, uno se entrena bien y, digamos, la fuente de energía es la glucólisis, pero en condiciones anaeróbicas. En el tejido adiposo provee energía y dihidroxicetona-fosfato para la síntesis de triglicéridos, lo hemos dicho. Y en el hígado es fundamental como paso previo al ciclo de Krebs, además puede generar precursores para la síntesis de ácido graso. Esta es la vía para que se vayan enamorando, este es el corazón de la mitocondria, ¿no? Ahí está la glucosa, lo mismo, miren, estamos repitiendo lo mismo. Glucosa 6-fosfato, fructosa, la fructosa 1,6-fosfato, piruvato, lactato, piruvato entra, ¿no? Forma acetilcoenzima y la acetilcoenzima comienza a enamorarse del oxalacetato y forma sus crías, ¿no? El destino de la glucosa, esto lo vamos a ver más adelante, como ustedes conforme avancen en el curso y lo van a ir comprendiendo y van a ver, le van a agarrar gusto al curso. Espero. Miren, esta es la glucosa. Miren la insulina, cómo permite el ingreso de la glucosa. La glucosa consume ATP, por supuesto. Repetición otra vez. Glucosa 6-fosfato, glucosa encarcelada, fructosa 6-fosfato. Se forma finalmente por consumo de ATP, fructosa 1,6-fosfato. Y listo. ¿Está bien? ¿Está claro? El piruvato, por supuesto, tiene otro objetivo, se mete a la mitocondria, ¿no? Si hay oxígeno, ¿no? Pero también forma la acetilcoenzima A, ¿no? Acá hay una especie de matrimonio consanguíneo, acá, ¿no? El piruvato, miren dónde va, miren ese piruvato que entra, ¿dónde va? Va a formar oxalacetato. O sea, es el mismo piruvato que forma acetilcoenzima, pero es el piruvato también que forma una cantidad de oxalacetato. Por eso que son dos piruvatos que entran por cada formación. Uno forma piruvato, acetilcoenzima, perdón, y otro forma oxalacetato. ¿Por qué? Porque al final la unión, la condensación de acetilcoenzima con oxalacetato forma el ciclo de Krebs. Y acá está, mejor, miren. La glucosa elevada estimula la insulina permite la entrada de glucosa, la glucosa se oxida y forma piruvato. ¿Listo? El piruvato, que es un bandido, ¿no? Forma dos matrimonios diferentes, piruvato y oxalacetato. Ahí está, el piruvato y, no, el oxalacetato y el piruvato, acá. La acetilcoenzima. ¿Listo? Se unen. Haz el pajarito aquí. Y se forman los productos, ¿eh? Todos los productos que tienen el ciclo de Krebs. Reacciones que producen coenzimas reducidas. Coenzimas reducidas que se tienen que reoxidar en la cadena respiratoria. Porque hay una sola reacción a nivel del succinato donde se produce ATP, ¿no? Y ahí está, se produce ATP, pero con ayuda de la cadena respiratoria.
Si comprendes el metabolismo celular, comprenderás lo que sucede al paciente, ¿no? Eso es lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Se puede pasar su vida. Una persona ganadora sabe que el resultado de las cosas depende de él. Una persona perdedora cree que la mala suerte sí existe. Recuerden que la suerte es la suma de la capacidad más la oportunidad. Ahorita, por ejemplo, todos tienen la oportunidad. ¿De qué? De aprobar el curso, de conocer el curso, todos tienen. Pero no sé si todos tienen la capacidad. Para que tengan capacidad tienen que prepararse. Capacidad más oportunidad aprovechada es al final dice, tuve suerte en aprobar el curso. Eso es lo que dice. El que dice, tuve mala suerte es porque no tuvo la capacidad o no tuvo la oportunidad. Lo último es poco probable porque estamos todas las oportunidades para que apruebe y sepan. ¿Ok? Bien, ahí vamos a quedarnos.